Bueno, mi nombre es Jorge Sucre Castillo, soy venezolano, abogado, graduado en la Universidad Central de Venezuela y militante de la democracia cristiana desde que tenía 13 años, porque me inscribí en la Juventud de Copey en 1958, después de la caída de Pérez Jiménez, cuando empezaron a funcionar los partidos políticos en Venezuela y cuando empezó la campaña electoral del 58. En ese momento, aunque en mi familia no eran políticos, pero votaban por Copey, eran simpatizantes de Copey, y yo estudiaba en el Colegio San Ignacio, donde también recibía un poco la influencia de la doctrina social de la Iglesia, que es una de las bases fundamentales de la democracia cristiana. Bueno, me inscribí en la Juventud de Copey desde el año 58 y empecé a visitar las casas de Copey y a participar en la campaña electoral de entonces, colaborando sobre todo en la parroquia del Recreo, con el secretario general de entonces de la parroquia, que era Martín Díaz Solís. Y visitaba de vez en cuando la Casa Nacional de Copey, que primero quedaba de Yaguno a Piñango, en el centro de Caracas, y luego la mudaron de Mercedes a Mijares. Y allí, pues, evidentemente, empecé a ver a los principales dirigentes y líderes de Copey, entre ellos a Luis Herrera Campi. De él guardo el mejor de los recuerdos y lo aprecio de verdad con el mayor cariño, porque siempre lo tuve como un hombre honesto, un hombre íntegro, culto, sencillo, humilde, padre de familia. En fin, un hombre que reúne muchísimas cualidades. Yo empecé a trabajar en las campañas electorales, colaborando desde muchacho en las campañas, pegando afiches, visitando casa por casa, distribuyendo propaganda de Copey, en la campaña del 58 y luego del 63. Y por supuesto también en la del 68. Y cuando gana Caldera las elecciones del 68, me nombraron secretario del Consejo de Ministros, así lo llamaban, el cargo. Me tocó asistir a Miraflores desde la víspera de la toma de posesión de Caldera, el último día del gobierno de Leoni. Y me había enviado Caldera y quien iba a ser mi jefe inmediato, Luis Alberto Machado, iba a ser secretario general de la presidencia, para que yo redactara los decretos y las actas que iba a firmar el presidente Caldera al día siguiente, el primer día de gobierno. Bueno, fue una valiosísima experiencia para mí. Y allí estuve trabajando 3 años y 3 meses hasta que renuncié, porque quería casarme y ir a hacer un posgrado en Francia. Después estuve dedicado pues, a la actividad privada, con mi profesión, y cuando se presentan las elecciones del 78, decidí incorporarme a trabajar en la campaña de Luis Herrera, en la Quinta Belén, en Altamira. Eso para mí fue una bellísima experiencia también. Tengo varias correspondencias de Luis Herrera. Una de ellas fue cuando yo me gradué de abogado en la Central. Lo invité a mi graduación, él no pudo asistir, pero me envió una carta realmente que la conservo con mucho cariño. Esta tiene fecha 19 de octubre de 1967, que fue el día
que se celebró el acto de graduación en la Universidad Central en el aula magna. Y él me escribió esta carta: señor Jorge Sucre, estimado amigo, no te imaginas cuánto lamenté no haber podido pasar por tu casa, siquiera un momento, para felicitarte muy sinceramente y darte en persona mi felicitación por tu título de abogado. Sabes cuánto aprecio tu capacidad y talento, a tal punto que siempre leo lo que escribes. En esa época yo de vez en cuando publicaba algunos artículos en algunos periódicos de Caracas. En el Nacional me publicaron varias veces y en el periódico La Verdad, que ya no existe, pues tampoco. Desafortunadamente las cosas se me complicaron mucho ese día y de ahí mi ausencia, que lamento verdaderamente. Afectuosamente, Luis Herrera Camping. Tengo muchas de él porque cada vez que había un acto importante yo recibía alguna correspondencia de él. Aquí tengo una del 20 de febrero del 80. Doctor Jorge Sucre y señora, a sus manos, estimados amigos, el próximo 12 de marzo se cumple el primer año de haber tomado posesión de la presidencia de la República que gané en las elecciones del 3 de diciembre de 1978. Con ese motivo, y como ya es tradicional, tendremos ese día una recepción en el Palacio de Miraflores entre 2:30 y 2:30 p.m. Me complacería mucho contar con su presencia. Cordiales saludos, Luis Herrera Camping. En esa época, cuando yo me incorporé a la campaña del 78, salí electo diputado por Copey, por el Distrito Federal, al Congreso. Evidentemente, apoyando en todo momento desde el Congreso la labor de Luis Herrera Camping. Para mí Luis Herrera es un hombre realmente excepcional, un hombre lleno de virtudes y de cualidades, honesto, a carta cabal, sencillo, campechano, culto, que escribía sobre cualquier tema a profundidad, y un hombre dedicado también a su familia. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando ya había dejado la presidencia, él regresó a vivir a su modesta casa en Santeduvigi, donde había vivido antes de ser presidente, y a vivir en la misma casa y en la misma forma que había vivido antes de ser presidente. Recuerdo que un día me pidieron a mí que fuera a hablar con él para ver si él podía hacer algunas gestiones en relación a unas personas que se habían asilado en una embajada, pensando que él podía tener buenas relaciones para mejorar la condición de los asilados. Bueno, me presenté en su casa sin avisar, y al llegar allá y él me atendió, lo primero que hice fue pedirle disculpas por haber llegado sin avisar a su casa. Y lo que él me dijo fue, y es que uno para llegar a su casa tiene que pedir permiso. Era realmente un hombre de una sencillez y de una cordialidad increíble. También recuerdo que en una oportunidad, después que había dejado de ser presidente, junto con otro gran demócrata cristiano, amigo fraternal mío, el doctor Bernardo Lebel Osuna, lo invitamos a Luis Herrera a almorzar a un restaurante en el Latillo, y lo fuimos a buscar a su casa, y él se sentó al lado mío en mi carro, sin escoltas y sin guardias y sin nada. Yo estaba un poco asombrado de la sencillez y de la tranquilidad con que él se comportaba en todas esas manifestaciones, pues, sin hacer alarde de guardaespaldas, ni de escoltas, ni de nada de eso. Bueno, es un hombre realmente extraordinario y de verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño.
y con mucho respeto al mismo tiempo, porque es verdaderamente el tipo de políticos y de venezolanos que hacen falta en este país, y que jamás he oído que se haya dicho que él fue deshonesto o que fue injusto. No digo que pueda haber cometido errores, no hay ningún ser humano que no haya cometido errores, pero en general su vida fue una vida ejemplar, una vida digna del reconocimiento de los venezolanos, y que ojalá muchísimos de nuestros políticos pudieran tomarlo como ejemplo para seguir su camino y para ejercer todas las cualidades que él tenía. De verdad que lo admiro profundamente y me siento muy orgulloso de poder estar aquí en esta reunión, en estos testimonios, y poder decir todo esto que pienso de él. Yo era diputado en el Congreso de Copey. Evidentemente, desde allá respaldábamos a su gobierno, desde el legislativo, siempre apoyándolo. A pesar de su alto nivel de cultura y de ser un hombre realmente, desde el punto de vista intelectual, muy valioso, al mismo tiempo era un hombre que sabía mantener y conservar el lenguaje popular y cómo llegarle a mucha gente del pueblo venezolano sin necesidad de acudir a grandes manifestaciones de intelectualidad, sino en un lenguaje muy llano, muy sencillo, muy popular. Le podía llegar a todos los venezolanos. Es un hombre realmente admirable y de verdad que lo aprecio y lo mantendré siempre como un orgullo de amistad, que nos enseñó mucho, ¿no? Porque yo lo veía siempre desde niño. Yo entré a Copey casi siendo un niño, a los 13 años, y lo veía como uno de los grandes líderes que tenía la democracia cristiana entonces, ¿no? Y siempre lo admiré. Y fue de verdad alguien que nos inspiró para seguir trabajando y luchando en una forma honesta, permanente, con constancia y con la mejor voluntad de hacer lo mejor para Venezuela.